Tengo la cita bíblica que prueba que la Virgen María tuvo más hijos. Era una tarde calurosa en Guasdualito, Venezuela. El sol se ocultaba lentamente tras los techos de zinc, pero dentro del templo el ambiente era completamente distinto. Más de 300 personas se agolpaban en los bancos, algunas con Biblias en mano, otras con el corazón palpitando. Todos sabían que no estaban allí para una misa común, sino para presenciar un encuentro que prometía historia. En el centro del salón, frente a frente, se encontraban dos figuras que representan mucho más que sus nombres. Por un lado, el padre Luis Toro, sacerdote católico, conocido en todo el continente por sus debates explosivos y su defensa férrea de la doctrina mariana. Un hombre que se ha ganado seguidores y detractores por su valentía al citar la escritura en vivo. Frente a él, el pastor Rómulo Zapata, de la Iglesia del Evangelio de Cristo, un predicador firme, que llegó con un desafío claro, demostrar, Biblia en mano, que la Virgen María sí tuvo más hijos después de Jesús. Una afirmación que, de probarse cierta, pondría en jaque siglos de tradición católica. Y fue el propio padre Luis Toro quien, en varias ocasiones, había lanzado un desafío aún mayor. Declaró públicamente que si algún día alguien lograba mostrarle en la Biblia una cita clara y directa donde dijera que María tuvo más hijos, él mismo dejaría el sacerdocio y se volvería evangélico. Una promesa que, con cientos de testigos presentes y las cámaras grabando, pesaba más que nunca. El público, expectante, sabía que lo que estaba en juego iba mucho más allá de un debate teológico. No era solo un intercambio de citas bíblicas, era un choque frontal entre dos visiones del cristianismo. ¿La Virgen María fue madre únicamente de Jesús, como enseña la Iglesia Católica? ¿O realmente tuvo más hijos, como defienden muchas iglesias evangélicas? La tensión se podía cortar con un cuchillo. Unos miraban con respeto al sacerdote, otros asentían con cada palabra del pastor. Afuera, la ciudad seguía su curso. Adentro, cada argumento podía sacudir la fe de cientos de personas. Lo que verás a continuación no es solo un debate. Es una confrontación histórica que enfrenta tradición contra interpretación, teología contra experiencia, Biblia contra Biblia. Y la pregunta que marcará toda esta batalla es clara y directa. ¿Tuvo María más hijos después de Jesús? ¿Por qué razón ustedes desconocen la organización católica? Desconocen y dicen que mi hermana María, la mamá del Hijo de Dios, de Jesús, mi hermano además, y mi Salvador, y mi Señor y Salvador, no tuvo más hijos. Usted ha dicho por las redes sociales que si le demuestran una cita, usted deja de ser católico y se vuelve evangélico. Yo le tengo un capítulo y una cita donde y el mundo entero, y lo van a tener que regresar porque está grabado, esa es palabra de él, va a darse cuenta si es hombre de palabra o miente, si se va a dejar de ser católico y va a comenzar a ser cristiano evangélico. Él lo dijo, yo se lo digo, el mundo entero lo está mirando, Luis Toro. Cuando yo le diga la cita, porque no se la voy a decir todavía, porque yo sé cuáles me va a sacar. Me va a decir que están los hermanos de ella que son hijos de María. Pero escuche, Luis Toro, tampoco dice que no lo sean. Porque si no dice que diga expresamente, estos son los parió María, tampoco no dice que no lo son. Pero hay una cita que sí lo dice, y yo se la dejo para el final. Entonces, aprendamos que debatir, discusión y contienda no es pelea, señores. Es puntos de vista. Y no es la verdad de Luis Toro. No es la verdad mía. Es la verdad de la palabra de Dios, la única verdadera. Él lo mismo lo dice cada rato. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene o va al Padre si no es por mí. Pero antes también Jesús dijo, y nadie viene a mí si el Padre no le trae primero. No hay más nadie, es Jesús. Y la otra cita, que se la adelanto. Segunda de Timoteo 2:5, casi no la menciona, pero sí creo que la ha mencionado. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
Y el único más que intercede, dos citas, Romanos, que no me acuerdo, pero sé que está en el capítulo 8, dice que el otro único que intercede por nosotros se llama el Espíritu Santo de Dios con gemidos indecibles. ¿O me equivoco? No hay más nadie que interceda por la humanidad. Por eso la pregunta es, entonces, ¿por qué razón ustedes niegan que María, mi hermana, la mamá de Jesús, el Hijo de Dios, no tuvo más hijos? Pero la Biblia menciona sus nombres y menciona a las hermanas, mas no les dice nombre. Pero esa no es la cita, a la cual él, si tiene palabra, hoy deja de ser católico romano, porque les comento también que también soy católico y evangélico, o no evangélico. Ese es un apodo que se me da por predicar el evangelio de Jesucristo. Soy cristiano, seguidor de Jesucristo, y predico el evangelio que él mandó a predicar. Mi apodo evangélico, por supuesto, y defiendo no la fe evangélica, defiendo la fe del evangelio, que es la palabra de Dios y que es Jesucristo mismo. La pregunta entonces, demuéstrame usted si la Biblia no dice que son hijos de María, muéstreme donde diga que no lo son también. Gracias. Primero, agüita que no sea fría para el hermano. Y una sillita. Y una sillita para que escuche ahora. Bueno, ahora sí Después me da chance, ¿verdad? Claro. Ahora sí, mis hermanos. Adiós, porque me fui para los evangélicos. Aquí llegó el hombre. Aquí. Él me dice que hoy yo tengo que meterme en evangélico porque él me va a mostrar donde dice la Biblia, María tuvo más hijos. Estos son los hijos de María. María tuvo más hijos. Y yo le digo a él que todavía no me meto en evangélico porque él no va a poder demostrar esa mentira. Todavía. En la Biblia no aparece que María tuvo más hijos, parece que Jesús tuvo más hermanos. Y eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que él me muestre donde diga, estos son los hijos de María, Petronilo, Pánfilo, Albertina. No los hermanos de Jesús, eso ya lo sabéis. María tuvo más hijos. Carnales, hablando carnalmente. Ustedes están ansiosos de saberlo. Yo también. Pero yo no tengo la cita. Él sí la tiene. Y yo quiero escucharla. ¿Sí? Bien, con todo el respeto de nuevo para ustedes y para él, porque yo vengo a hablar de Dios, no de Luis Toro ni de mí. Yo hablo de la palabra de Jesucristo. Ojo, Jesucristo, ese sí. El único que vino a morir enviado por el Padre. Y que en Juan 5, todo el capítulo, dice que él trajo lo que el Padre le envió que hiciese. No dice que vino a hacer lo que nosotros digamos, ni siquiera su mamá, María, su mamá, mi hermana. Porque María es hija de Dios y Jesús es hijo de Dios, por lo tanto también son hermanos en lo espiritual. Con mucho respeto, porque me gustan estos debates con Luis Toro, desde que lo vi me gustó y dije, Dios me dé la oportunidad de hablar con él. Antes, repito, Luis, quise confrontarte, enfrentarte y tantas cosas, pero no soy yo, es Dios. Y cuando le dije que Dios, ya va, no, él va a hacer una exposición donde él va a decir que no, y yo le voy a dar una exposición después donde le voy a decir que sí. Porque él es el que vive diciendo siempre, no yo. Él me va a hacer la exposición. Ojo, la regla, Luis. Yo quiero que él me haga la exposición por qué María no tuvo más hijos. Luego yo le voy a dar la exposición por qué María sí tuvo más hijos. Si él me dice a mí que él quiere oír por qué yo digo que María no tuvo más hijos, con todo el gusto.
con un placer espiritual se lo voy a explicar. Porque en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, en el versículo 11, van a visitar a Jesús los Reyes Magos. Póngale el nombre que usted quiera. Y al llegar encuentran a Jesús con María. Lo adoran. Y María está con Jesús solito. Pon cuidado. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. El niño no tenía más hermanos ahí. Estaba solo con Jesús. Y postrándose, lo adoraron. En el versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre. Aquí dice la Biblia que el ángel le dice a José que tome al niño y a su madre. Vean que eran 3 en la familia. José, el niño y su madre. Y le dice que se vaya a otro lugar porque lo quieren matar. Vamos a ver. Y huye a Egipto ¿Por qué? y permanece hasta que te diga, Hasta que yo te diga. Va a permanecer un tiempo. Sigue. porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ah, ya. Se va a Egipto porque Herodes va a matar, buscará al niño para matarlo. ¿Sí? Ustedes saben la historia, pero la vamos a escuchar. Se van por otro camino y no van a pasar por donde está Herodes. Ponga cuidado. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. ¿Hasta cuándo estuvo? Hasta la muerte de Herodes. Comenzamos a buscar y dicen los historiadores que posiblemente murió Herodes 2 años después. O sea que estuvo 2 años en Egipto, porque duró hasta la muerte de Herodes. Ah, ya. Sí, dígalo, porque a mí se me había olvidado ese dato. Obvio. Después de 2 años, porque dice la Biblia, la historia, que después que lo envía para proteger a Jesús, a María también, porque iban a matar a Jesús, Herodes muere y Dios le avisa otra vez que ya puede regresar porque quien aspiraba, pero antes de eso mandó a matar a los niños, obvio, después de 2 años. Era antes de los 2 años que tenía que morir. Luego Vamos a ver. Ay, gracias a Dios que me acordó, yo me estaba saltando. Tiene que irse para allá. Tiene que irse para allá hasta que muera Herodes. Cuando Herodes se ve burlado, Herodes va a mandar a matar al niño, calculando la edad del niño. ¿Cuántos años le calculó? 2 años. De modo que cuando fueron los magos a ver al niño, el niño tenía 2. Según dice la Biblia, fue el cálculo que sacó Herodes. Pero todavía Herodes no había muerto. Y cuando el niño tenía 2 años, cuando tenía 2 años, todavía no había nacido ningún otro hijo de María. Porque dice que tomó a María y al niño. Y ya eran 2 años porque Herodes lo mandó a matar de 2 años. Ponga cuidado. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor. Pase un poquito más adelantico, compadrito. Estaba leyendo. Pase como al 10. Más adelantico. Cuando se vio burlado. Ajá. Cuando se vio burlado. Herodes entonces, cuando se vio burlado No había muerto Herodes todavía. por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2
años. Lo que viene es importante. ¿Por qué mandó matar los niños de 2 años? A ver, escuchen, menores. Menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, ¿Por qué? conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, él calculó que el niño tenía 2. Entonces, ya saben de cuántos años salió Jesús para Egipto. De dónde hay una falla, porque el pueblo judío, la mujer paría un hijo. Debería tener 2 hijos. Porque está en el segundo año, ya debería tener 2. Pero ahí no dice que había 2. Usted me pregunta por qué yo digo que María no tuvo más hijos. Él mata a los niños menores de 2 años. Jesús tiene 2 años. Y después de que él mata a los niños, 2 años después él muere. Jesús tenía 4 años. ¿Cuántos niños debería tener en la casa? 4 hijos. Vamos a ver cuando muere Herodes. Creo que era el 22, el 19. Pero después de muerto Herodes, 4 años tenía ya el niño, 2 años después de que mataron los niños. 4 años. he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José El mismo ángel que le avisó antes, toma al niño y a su madre. en Egipto, Ya están en Egipto con 4 años. diciendo: A ver, aquí están los hijos de María. Vamos a ver. levántate, toma al niño Y los otros, toma al niño. y a su madre, Ah, bárbaro. Y los otros, él ahorita me va a mostrar dónde estaban los otros. Porque está preguntando por qué yo sé que no tenía más hijos. Sí. No tengo más hijos. 2 años. Y entonces toma al niño y a su madre y vuelve. Tiene 4 años. ¿Cuántos hijos debería tener? 4. Pero ahí no dice que tenía ni 2, ni 3, ni 4. Al niño y a su madre. El niño cumple 12 años, según dice Lucas capítulo 2, versículo 41. El niño cumple 12 años y está en el templo, se pierde en el templo. Cuando tiene 12 años, ¿cuántos hijos debería tener María? 12 hijos. Vamos a ver. 2:41. iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, Aquí tenemos 12 años, debería tener 2 hermanos. subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y los otros hermanos, ya tenía el uno 11 años, el otro 10, el otro 9, el otro 8, ya podía preguntarle a los hermanitos. No, es que estoy exponiéndole, estoy tranquilo. No se desespere. ¿Por qué estás desesperado? ¿Por qué se desespera? A ver. Sigue. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre. Le dijo su madre. Vamos a ver cuántos estaban buscando. Tenía que estar el de 11, el de 10, el de 9 y el de 8. Ya el de 7, bueno, el de 7 también. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia.
¿Y los otros hermanos? Pero me despido de ustedes, porque hoy me meto evangélico. Hoy este hermano va a mostrar la cita donde dice, estos son los hijos de María. María sí tuvo más hijos. Tome. Muy bien. Saludos y felicitaciones. Me dijo, acuérdame la cita, Lucas 2. Ok. Por el tiempo, hay que resumir un poco, o mucho, del tema. Y ojo, que quiero felicitarlo porque gracias a Luis Toro, hoy podemos hablar de María, la mamá de Jesús, el Hijo de Dios. Nótese, Hijo de Dios, no de Dios. Aunque Jesús es Dios también, por supuesto. Pero, gracias a él se puede hablar. Yo sé que le gustó. Se puede hablar. Y ojo, que jamás voy a decir, ni diré, lo que él sí dijo que los protestantes dicen. Lo que pasa es que a mí me llaman protestante. Por protestar, sí. La idolatría. Eso sí lo protesto yo. Porque la palabra dice, la Biblia, que Dios rechaza la idolatría. Bien. Mateo, que le quité la lupa a Luis porque me falla la vista. Mateo 13:53 al oído. Dígale a su pueblo que un poquito de silencio para... Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo porque ya el tiempo se nos va a cumplir. Y el hermano no nos va a dar la cita, tenemos que dejarlo. En Mateo, anótenla los que están pidiéndola, por supuesto. Con respeto y permiso. Mateo 13:53 al 56. Yo sé que la ley las dice. Ahorita me va a decir que son los hijos de la otra María. Yo también lo veo siempre. Así que los saludo, Luis. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ojo, acuérdense que él me habló de Lucas 2 y yo le iba a leer donde en Mateo 1:18 en adelante dice que José hizo lo que el ángel le dijo. Por resumen lo voy a decir. Dice que José hizo como le dijo el ángel del Señor y recibió, ¿sí o no, Toro? A María, su mujer, su esposa, pero no la conoció hasta que tuvo y dio a luz a su hijo primogénito, el cual le puso por nombre Jesús. No la conoció, y como yo sé que él es teólogo de la organización católica y sé que se ha preparado y ha estudiado, yo sé y él sabe que conocer bíblicamente significa tener relaciones sexuales, ¿o me equivoco? ¿Por qué? Porque cuando Caín nació fue porque Adán conoció a su mujer Eva, se acostó con ella y tuvo relaciones sexuales con su mujer. Por lo tanto, Jehová Dios le concedió a Eva un hijo, el cual le puso por voluntad de Jehová, confiesa Eva, que le dio varón, le puso su nombre Caín. Conocer significa estar o tener relaciones sexuales con una mujer. ¿Reconoce eso, sí o no? Correcto. Entonces, la Biblia, Mateo, usted lo puede leer si quiere, y ustedes en casa, dice que José, al recibir a su esposa, tal como se lo mandó a decir Dios, y el ángel se lo dijo, él la recibe como mujer, no la deja como pensaba hacerlo, y la recibió en su casa, pero no se acostó con ella hasta después que ella dio a luz. Mateo 1. Él lo leyó también, otra cita, pero me leyó Lucas 2. Y yo estoy en Mateo ahora, 13:53 al 55. Me dijo, me dijo factor tiempo.
y no tiempo ahorita del tiempo de acá. Me dijo factor tiempo. De Mateo 53 ya había transcurrido mucho tiempo. Vea cómo dice. Y venido a su tierra. Dice. Y venido a su tierra, les enseñaba de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero José? ¿No se llama su madre María? ¿No están todos sus hermanos? ¿No es este el hijo del carpintero José? Del carpintero, perdón. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? Ya sé qué me vas a decir. José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Y hay otras citas más, donde dice que ni los hermanos propios de Jesús, los hijos de María y José, él va a decir que no, y me va a mencionar a otra María, que también está. Yo se lo voy a corregir después. No la conoció hasta después. Y este factor tiempo, 13 de Mateo, siga usted. Después vengo yo otra vez. Debo hacerle una corrección. Que yo sepa, puede que yo esté equivocado, me voy a asegurar por la Biblia. ¿Cómo? Puede que yo esté equivocado, pero usted dijo algo que no está en la Biblia, que no la conoció hasta después. Sí, porque yo no lo he leído. Está en Mateo 1:24, ahí está, pero yo no lo he leído que diga hasta después. Dice hasta que. No dice hasta después. Dice hasta que. No. Vamos a ver. Pero después se lo puso usted. ¿Sí? A ver. Dígamelo delante de la cámara. ¿El después se lo puso usted o está en la Biblia? Déjame buscarlo ya. No, vamos a leerlo como está. Mateo 1:24. 25. Pero no la conoció hasta... Eso quiere decir después. No, señor. A ver, pueblo creyente. Así cortan a los tontos con un cuchillo de cartón. Él sabe que yo conozco de Biblia. Él lo dijo. Y me viene a cortar a mí con un cuchillo de cartón. Ese después se lo mete él. Eso no es palabra de Dios. Eso es palabra de Satanás. La de Dios dice, y no la conoció. No tuvo relaciones con ella hasta que nació el niño. El después es diabólico, satánico, metido en la cabeza de ellos con el afán de ofender a María. Muchas personas se confunden con este pasaje de la Biblia, y hoy quiero aclararlo de forma sencilla. Hasta que, en la Biblia no siempre significa que después ocurrió lo contrario. En nuestro idioma actual, cuando decimos hasta que, muchas veces damos a entender que después la situación cambió. Pero en la Biblia, y en el modo de hablar hebreo, no funciona así. Un ejemplo claro está en 2 de Samuel 6:23, donde dice, Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Obviamente, después de su muerte tampoco los tuvo. La frase solo quiere remarcar que durante toda su vida no tuvo hijos, sin insinuar un cambio después. Otro ejemplo está en Deuteronomio 34:6, nadie conoce la tumba de Moisés hasta hoy. Y hasta el día de hoy nadie la conoce. Hasta, lo que hace es poner un límite temporal para subrayar lo que se afirma, pero no cambia nada después. Así debemos entender Mateo 1:25. Cuando dice José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito, lo único que asegura es que antes del nacimiento de Jesús no hubo unión conyugal. El evangelista usa esa expresión para dejar bien claro que Jesús nació de una virgen. No está insinuando que después José y María hayan tenido vida íntima. Por eso la Iglesia, desde los primeros siglos, ha enseñado con toda claridad que María permaneció siempre virgen, antes, durante y después del parto. Y que José, en lugar de esposo carnal, fue guardián y custodio de ese misterio sagrado. En resumen,
Hasta, en ese pasaje no significa un cambio de situación después, sino que sirve para subrayar con fuerza que Jesús nació de una virgen, sin intervención humana. Que quede claro, ¿sí? Aquí te va a hablar con un hombre que conoce de Biblia. Siéntese, porque ahora sí vamos. Ahora sí vamos. ¿Por qué él tiene el afán de meter el después? Porque si no mete el después, se queda desarmado. Se queda desarmado. Cuando él toma a Mateo, ¿quién no sabe por qué dice y no la conoció? No tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz el hijo. Porque resulta que Dios había prometido que el niño iba a nacer por obra y gracia del Espíritu Santo, y así estaba escrito. Y resulta que José incluso quiso dejarla pensando que le había montado los cuernos. Lo que la Biblia quiere demostrar es que Jesús es el Mesías. Y el Mesías nacería por obra y gracia del Espíritu Santo, de una mujer que no haya tenido relaciones con un hombre. Entonces el testimonio del Evangelio es: este niño es el Mesías, porque antes de que tuviesen relaciones, ¿sí?, sin tener relaciones, el niño nació de María, quedó embarazada. Está diciendo, no habían tenido relaciones. Y como no habían tenido relaciones y ella quedó embarazada, les compruebo que ese es el Mesías y ustedes deben creerlo. No está diciendo que después sí. El después sí tenía que meter y no la conoció hasta después. Ahí sí. Ese evangelio lo tiene que escribir él. Pero ese no es el evangelio. Porque el evangelio no dice, no está interesado en el después. El evangelio está interesado en el antes. Que va a mostrar por qué es el Mesías. Porque es por obra del Espíritu Santo, sin relaciones con un hombre. Ahora, si él me dice que la palabra hasta significa que después sí, entonces que me explique 2 de Samuel 6:23. Porque en 2 de Samuel 6:23 encontramos de nuevo la palabra hasta. Si hasta quiere decir que después sí, porque él dice y no la conoció, no tuvo relaciones, hasta después de que dio a luz al hijo. Entonces vamos a ver cómo dice aquí 2 de Samuel 6:23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué podemos decir? ¿Le metemos el después? No tuvo hijos hasta después de su muerte. Después de muerte sí tuvo hijos. ¿Por qué dice y no tuvo hijos hasta el día de su muerte? No está diciendo que después de muerta sí tuvo hijos. Obvio, ahí él no lo puede decir porque ya pasaría, la gente se daría cuenta que está loco. Pero aquí está afirmando por qué ella no tuvo hijos. Porque se había burlado de David, que danzaba ante el arca de Yahvé. Y por haberlo calumniado y por haberlo tratado mal, Dios le había dicho que no tendría hijos hasta que se muriera. Pero no está diciendo que después sí. Cuando dice, y no tuvo hijos hasta el día de su muerte, significa Dios cumplió su palabra. Y aquí, ¿qué está diciendo? Que José tuvo relaciones después. No, que Dios cumplió su palabra. Que Dios cumple la palabra. Lo curioso es que si el hermano dice que son hijos de María y se supone que también de José o hijos de otro,
¿De José? ¿Para que eran esposos? Se supone que de José, ¿verdad? Dígala. No, ya va. No, ya va, que no he terminado yo. Usted me tiene la cita para mañana quizás, porque ahorita No, a las 6. A las 6 me voy. Ya se la doy para ahí. Bueno, a ver. Mire. Me va a leer otra vez, por favor, San Mateo, ¿sí? 13. Que usted leyó. Que usted leyó. El que usted leyó. Sí, 53. Que estaba la familia que llegaron. ¿sí? Los hijos de Léamelo, ¿eh? Lo que pasa es que Lo lee aquí, léalo aquí. Aquí, escuche. Miren, observen esto. Los hijos de María también son hijos de José, ¿sí o no? Vamos a ver. ¿No es este el hijo del Ca? Ya va. A ver, ayúdenme a ver. ¿Cuántos hijos tuvo José con María? ¿No es este el hijo? ¿Cuántos? ¿Por qué no dice uno de los hijos? Porque son varios. Qué extraño, ¿verdad que sí? Qué extraño. Y no me venga ahora a decir que era hijo de otro hombre. Porque ya primero le pregunté que si era de José y me dijo que sí. Cayó. Pero ahora dice el hijo. Pero ojo, no lo dice solamente ahí. Lo dice en Juan capítulo 6, versículo 42. Ah, bárbaro. Se le respeta lo que él diga. Pero tengo constancia en la Biblia y es palabra de Dios. Que José tuvo uno solo con María. Va. Y decían, Y decían, los que lo conocían, los del pueblo. ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Y dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Por qué no dice, no es este Jesús uno de los hijos de José? Porque la Biblia está interesada en que todo el mundo conozca que María tuvo más hijos con José. Pero ¿sabe qué es lo que más le duele a él? Que se lo estoy leyendo en la Biblia Reina Valera. Eso es lo que más le duele. En tiempos de Jesús, existía en Israel la posibilidad de que una mujer hiciera votos de consagración a Dios. Según la ley de Moisés, Números 30, 1 al 16, si una joven hacía un voto de este tipo, el padre o el esposo podían anularlo. Si no lo hacían, quedaba confirmado y debía respetarse. En el marco del matrimonio, esto significaba que, si el esposo aceptaba dicho voto, el vínculo conyugal podía vivirse más como una unión legal y protectora que como una relación consumada en sentido físico. La tradición cristiana sostiene que María había consagrado su virginidad a Dios y que José, al recibir la revelación, aceptó plenamente esa situación. El Evangelio de Mateo lo narra de esta manera. José, su marido, como era justo y no quería denunciarla públicamente, pensó dejarla en secreto. Pero, mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo concebido en ella es del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, versículos 19 y 20. Este pasaje muestra que José recibió a María como esposa, pero no desde el derecho a exigir relaciones, sino desde la aceptación consciente de la obra de Dios en ella. De este modo, el matrimonio entre José y María fue verdadero y legítimo, pero vivido en respeto al voto de virginidad de María y a la misión divina confiada a ambos. Y voy a esperar. Porque él todavía no me ha dado la cita que yo le di a los protestantes. El día en que un protestante me muestre la cita donde diga, María tuvo más hijos. Así. O estos son los hijos de María, dejo de ser católico. Eso lo dije yo y lo mantengo y hoy me paso evangélico. qué bueno, aplaudo a Dios. Voy a leerle la cita por factor tiempo. Y yo sé que usted ya allí dijo que esos eran hijos de José solamente, y lo escucharon ustedes. Y la Biblia dice, como lo leyó ahorita, el hijo de José
y el hijo de María. Y dice, y no están sus hermanos y los nombra. Nombre y todo. Él me va a decir de otra María. Vamos a Biblia. Aquí le voy a dejar porque los enumeré. Y sí, tiene razón. Jacobo. Hay un Jacobo ahí, hijo de otra María. Es una explicación que yo le sigo por el Facebook. Dice, Jacobo, hermano de Jesús. 1. Jacobo, hijo de Alfeo. 2. Luis Toro. Y Jacobo, hijo de Zebedeo. Hay 2 Jacobos de 2 Marías distintos. Y un Jacobo, hijo de María, la mamá de Jesús y la esposa de José. 3 Marías aparecen en la Biblia. ¿Le leo las citas? Ahí está. En el 1, que es el hermano de Jesús. Disculpen que es que juego mucho. Pues gracias a Toro por esta. Vamos a decir, con esta se lee mejor. Ajá. Allí están todas las citas. Dice, Mateo 13:55, Marcos 6:3, critica la obra de Jesús. Juan 7:3-5, Cristo resucitado. 1 Corintios 15:7. Estoy haciendo resumen. Esas son las citas de los hermanos de Jesús, hijo de una María, que es la mamá de Jesús. Los otros, Zebedeo y Jacobo, el otro, de Zebedeo y bueno, el otro que le mencioné, son 3 Marías que aparecen en la Biblia. Quiero hacer una aclaración muy importante sobre lo siguiente. En la Biblia aparecen varios hombres llamados Jacobo. A veces, según la traducción, también se les dice Santiago, pero es el mismo nombre. Eso causa confusión, porque hay más de un Jacobo en las Escrituras. Jacobo hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Jacobo hijo de Alfeo, uno de los 12 apóstoles. Y Jacobo llamado, hermano del Señor. ¿Quién era ese Jacobo hermano del Señor? La Biblia misma nos da la respuesta. En Juan 19:25 se nos cuenta quienes estaban al pie de la cruz de Jesús. Dice así, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer de Cleofás, y María Magdalena. Aquí vemos que había otra mujer llamada María de Cleofás, que era pariente cercana de la Virgen María. Esa misma María aparece en Mateo 27:56, donde se dice que ella era la madre de Jacobo el menor y de José. Entonces, ¿por qué le llaman hermano de Jesús? Porque en esa época a los primos o familiares se les decía hermanos. Así de sencillo, Jacobo era primo de Jesús, no hijo de la Virgen María. La confusión surge por el uso amplio de la palabra hermano en arameo para designar a los parientes. En la mentalidad hebrea y en el griego bíblico, la palabra hermano, adelpos, no siempre significa hermano carnal, hijo de la misma madre. También se usaba para primos, como Lot, llamado hermano de Abraham, cuando en realidad era su sobrino. Génesis 13:8. Miembros del mismo pueblo o tribu, Deuteronomio 23:7. Comunidad de fe, Hechos 9:30. Otra prueba muy importante. Cuando Jesús muere en la cruz, le dice al apóstol Juan, ahí tienes a tu madre, Juan 19:26-27. Si María hubiera tenido otros hijos biológicos, no tendría sentido que Jesús la entregara al cuidado de Juan. Lo lógico es que se hubiera quedado con sus otros hijos. Pero como Jesús era su único hijo, la dejó al cuidado de su discípulo más fiel. Porque según la ley judía la madre debía quedar al cuidado del siguiente hijo. Ningún texto bíblico dice explícitamente, María tuvo más hijos. De esta manera, se respeta lo que siempre enseñó la Iglesia, que María permaneció siempre virgen, y al mismo tiempo se reconoce la existencia de familiares cercanos de Jesús que tuvieron un papel importante en la primera comunidad cristiana. La cita que yo le tenía a usted y le traigo. El Salmo, y usted me citó Antiguo Testamento, se la leo. Y se lo voy a leer rápidamente con todo respeto. Y todos los que aman a María como yo la amo también, a la mamá de Jesús y a mi hermana. Dice, esto, y está claro y usted me va a decir es mentira o es verdad. Habla Jesucristo en el Antiguo Testamento, dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Me están viendo por las redes sociales. Estoy hundido en el cieno profundo, donde no puedo hacer pie.
He venido al abismo de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen. Sin causa se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué he de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Aquí viene la clave y la cita, Luis Toro. Extraño, Salmo 69. El 8. He sido para los hermanos, extraño he sido para mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre. Ya va. Para los hijos de mi madre. Jesús hablando en el antiguo pacto. Porque me consumió el celo de tu casa, de Jesús. Porque este celo es cuando volteó las mesas, ¿se acuerdan? Sigue. Y sigo. Y lo de nuestro, de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, su vestido, ¿se acuerdan? Vine a hacerles por proverbio, hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me sajerían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. Escúcheme, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de la agua. No me anegue o no me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame y a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy encongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Eso se cumple en Mateo, en Juan, en Marcos y en Lucas. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron, esto es Jesús en la cruz. Me pusieron 21 para los que van leyendo. Me pusieron además hiel por comida, ¿o no? ¿O no? Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea convite delante de ellos por lazo, y los que para bien, por tropiezo, sean oscurecidos sus ojos, para que no vean y hagan temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron que tú heriste y cuenta el dolor de todos los que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad, no entren en su justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos en los justos, entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecias a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión, reedificará las ciudades de Judá y habitarán allí y poseerán la tierra.
termina diciendo, la descendencia de sus siervos, la heredad y los que aman su nombre habitarán en ello. Quiero finalizar por hoy, Luis Toro. Espero que Dios me dé la oportunidad y le aseguro que con mucho respeto y con mucho cariño, para mí ha sido un placer estar aquí y espero volver a tener más encuentros como este, porque este no es una pelea, es una discusión, es un debate, es una contención de puntos de vista. Quiero decirles a todas y todos ustedes allá en casita que aquí habló Jesús, no hablé yo. Y él dice que sí, porque ahí está hablando todo lo que se cumplió en Jesús cuando lo mataron, cuando le abrieron el costado, cuando le dieron a beber vinagre y le dieron hiel, y no estaba hablando yo. Finalizo diciendo, ya va todo. Finalizo diciendo Salmo 69, todo el capítulo. Entonces, finalizo diciendo que no es Luis Toro ni soy yo, es la palabra de Dios y María es una sierva de Dios. Sí. Ahí habla que los hermanos, los hijos de su madre, de mi madre, está hablando Jesús. Eso es verdad, pero no está hablando de María. Está hablando de Sión. Sión, el pueblo de Israel que mató a Jesús. No fue quienes mataron a Jesús. ¿Vieron los hijos de María matando a Jesús? No. ¿Quiénes lo mataron? Los judíos, los hijos de Jerusalén, la madre Jerusalén, Sión. Esa es la madre. No está hablando de María. Si usted ha estudiado teología, sabe lo que estoy diciendo. Y si no, que cualquier teólogo, vaya, pregúntele a un teólogo. ¿Quién es la madre? Sión, Jerusalén. ¿Y quiénes mataron? Los judíos, los hermanos de su madre, los hijos de su madre, mis hermanos, carne de mi carne, huesos de mis huesos. No, venga, cortame con el cuchillo de cartón. Ahora, en ninguna parte de la Biblia dice que María tuvo más hijos. O estos son los hijos de María. Búsquelo y busque los teólogos para que usted se dé cuenta qué significa allí. Y si usted quiere, usted puede ver que hay donde Yo le mostré que sí. Dígame. pero ¿de quién está hablando? Pregunto, ¿está hablando de la Virgen María o está hablando de Sión? De la Virgen María. Y no está hablando del pueblo judío de Jerusalén. El Hijo de Dios. Y de hijo de Sión. Sí. Hijo del pueblo de Jerusalén. Acuérdate. Y esa es Jerusalén es mi madre. Respondo con eso. Acuérdese, y se lo recuerdo, en el camino a Maús, Jesús le recordó a los dos discípulos, ¿acuerdan? Que todo lo que se dijo en el Salmo 69, en el Salmo 8 y en todos los Salmos, en el Salmo 2 también, y en Isaías y todos los libros, les mencionó su profecía de lo que él tenía que venir a morir en esta tierra. Y ahí habla de los hijos de María y de José. Ahí no dice de los hijos de María y de José. Miren que la ignorancia es atrevida. Ahí habla de los hijos de Sión que mataron. Fue un extraño para los hijos de su madre, lo mataron. Y ahí nos dice la Biblia, busque cualquier evangelista que diga que estaban los hijos de María matando a Jesús. Dice que fueron los judíos. Incluso cuando Pablo se defiende, ¿qué le dice? Ustedes mataron. ¿A quién le decía? ¿A los hijos de María? A los judíos. Ustedes mataron al Salvador. ¿Y por qué los judíos perseguían a Pablo y por qué lo mataron? Porque él les sacaba en cara que ellos, los judíos, los hijos de Sión, los de Jerusalén, la madre, Jerusalén, nuestra madre. Pero la ignorancia es atrevida. En ninguna parte de la Biblia dice que son hijos de María o que estos son los hijos de María o María tuvo más hijos. Vaya a engañar a otros. Ahora vamos a
a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha permitido compartir. Y agradecer al hermano porque nos ha permitido, Rómulo Zapata, por habernos permitido compartir como hermanos. ¿Por qué? Porque siempre se necesita un árbitro, como él decía, y ahorita no necesitamos árbitro porque es una persona cuerda. Muy bien. Dios te bendiga. Para lo que dicen que el cura Toro le gusta pelear con los evangélicos. Para la muestra un botón. Y no lo No voy me a gusta agarrar por los cachos del toro tampoco. Es que me agarrar al toro por los cachos es bravo. Es bravo, pues, hay que tener. Pero Lo que pasa es que mi apellido es Zapata. Cuando no la gana, la empata. esa está buena, esa está buena. Sí, vamos a darle gracias a Dios y felicitarle a ustedes, hermanos, que han venido. Y ustedes escuchan, ustedes ven, ustedes observan, sacan sus propias conclusiones. Papá Dios, te damos gracias porque nos ha permitido compartir tu palabra. Ella es lámpara para los pasos, luz en nuestro sendero. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos fortaleces en la fe. Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. ¡Viva Jesucristo! ¡Aplauso para nuestro Señor Jesucristo! Y así, cuando las últimas palabras resonaron en aquel templo de Guastualito, un silencio profundo se apoderó del lugar. No fue el silencio de la indiferencia, sino el de las almas que acaban de ser confrontadas con la palabra. Era un silencio denso, casi palpable, en el que cada corazón parecía latir con más fuerza. Algunos miraban al suelo, incapaces de sostener la intensidad de lo escuchado. Otros, con las manos entrelazadas, cerraban los ojos como quien acaba de recibir una revelación que cala hasta lo más hondo. Nadie quería ser el primero en romper esa atmósfera sagrada, porque algo en su interior les decía que acababan de presenciar algo que iba mucho más allá de un simple debate. El pastor Rómulo Zapata defendió con pasión su interpretación. Llegó con la determinación de quien siente que tiene la verdad en sus manos, con la firmeza de un hombre convencido de su causa. Durante horas, presentó citas, argumentos y apelaciones directas, intentando con todas sus fuerzas derribar la enseñanza católica sobre María. Sus palabras eran fuego, su mirada firme, y cada frase parecía cargar la intención de poner a prueba la fe de un pueblo entero. Pero frente a él, el padre Luis Toro, sereno, inamovible, sostenido por años de estudio y por la convicción de servir a Cristo, respondía una y otra vez con la Escritura. No con ataques, no con gritos, sino con la calma de quien sabe que la verdad no necesita desesperarse. Cada vez que parecía que el argumento del pastor iba a inclinar la balanza, la respuesta del sacerdote, iluminada por la palabra y la tradición, lo desmontaba con precisión quirúrgica. Y poco a poco, hasta los más escépticos empezaron a notar que no se trataba de ganar un punto, sino de revelar dónde está verdaderamente la fidelidad a la palabra de Dios. Y al final, la promesa hecha meses atrás, esa promesa de abandonar el sacerdocio si alguien le mostraba una cita que afirmara que María tuvo más hijos, permaneció intacta. No porque el padre Luis Toro no quisiera cumplir su palabra, sino porque, sencillamente, nadie pudo presentar aquello que afirmaban tener. La multitud lo sabía. Los que habían llegado convencidos de ver al sacerdote derrotado ahora murmuraban entre sí, desconcertados. Otros, con Biblias abiertas aún en sus manos, repasaban los versículos citados, dándose cuenta de que muchas veces habían leído sin entender. Y hubo también quienes, con lágrimas en los ojos, agradecían en silencio a Dios por haberles permitido presenciar un acto de fe que no negocia, que no cede ante la presión, que se mantiene en pie porque su fundamento es Cristo mismo. No hubo gritos. No hubo insultos. Hubo, en cambio, un testimonio vivo, que la fe católica, cuando se sostiene en la palabra de Dios, no teme ser confrontada. Que las objeciones, por fuertes que parezcan, no apagan la luz de una doctrina que ha resistido siglos de ataques y que sigue de pie porque no es invención humana, sino herencia divina. María sigue siendo, como el ángel lo anunció en Nazaret, llena de gracia, madre única del Salvador, signo de que Dios cumple sus promesas. Y cada argumento presentado en contra, lejos de derrumbar esa verdad,
solo hizo que brillara con mayor claridad. Mientras la gente salía del templo, el ambiente era otro. Afuera, el sol ya había caído, y una brisa fresca recorría las calles polvorientas de Guasdualito. Pero dentro de cada alma, algo nuevo ardía. Algunos con lágrimas, otros con dudas disipadas, muchos con un fuego renovado en el corazón. Conversaban en voz baja, compartían impresiones, citaban versículos que hasta ese día habían pasado inadvertidos. Y aunque las cámaras recogían cada rostro, la verdadera imagen que quedaría grabada sería invisible, la de una fe fortalecida en el silencio del alma. Porque lo que sucedió allí no fue solo un debate. Fue un recordatorio poderoso, que la verdad no se impone con violencia, sino que brilla por sí misma, que la Iglesia no teme ser examinada porque sabe en quién ha puesto su confianza. Y esa verdad, ayer y hoy, sigue teniendo un nombre que está por encima de todo nombre, Jesucristo. Él es el centro, la razón y el fin de todo. Él es quien sostiene a su Iglesia, quien dio a María un papel único en la historia de la salvación, y quien hoy, a través de cada palabra defendida con amor y firmeza, sigue llamando a sus hijos a permanecer en la fe. Y mientras las puertas del templo se cerraban lentamente, una certeza quedó grabada en todos los presentes: la verdad de Dios no necesita defensores perfectos, solo testigos valientes. Y ese día, en Guasdualito, Venezuela, la verdad fue testimoniada. Si esta historia ha tocado algo profundo en tu corazón, no la guardes para ti. Compártela con quienes más lo necesitan. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para seguir recibiendo contenido que avive tu fe y renueve tu espíritu. Porque cuando un corazón se entrega a Cristo, no hay oscuridad que pueda apagar la luz de un alma que ha sido tocada por el poder divino. Que Dios te bendiga y que su amor transforme cada rincón de tu vida. Nos vemos en el próximo video. Aquí en Vigilantes del Reino.